Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Jorge Vasconcelos para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos una vez más. Al contrario, al contrario. Y hablábamos, Jorge, en el primer bloque del nuevo Ahora 2, esta iniciativa del gobierno destinada a impulsar el consumo en los meses previos a las elecciones. Y la pregunta, Jorge, es si considerás, ¿no?, que esta medida más otras iniciativas, ¿no?, que anunció el gobierno en las últimas semanas, como el bono a los jubilados, como el aumento del salario mínimo, van a generar, ¿no?, un repunte de la economía en esta segunda parte del año? En realidad, el factor más importante a favor de alguna recuperación del consumo probablemente sea la desaceleración de la tasa de inflación. O sea, tuvimos un pico de inflación arriba del 4% allá por los meses de marzo, abril, y a partir de ahí la inflación se ha desacelerado un poco, y es posible que tengamos algunos meses con una inflación, en este segundo semestre, algunos meses con una inflación inferior al 3% mensual. Como el resto de las variables está empezando a ajustarse a un ritmo del 3 o mensual o un poco más, es posible que eso genere alguna ayuda por el lado del consumo, además de los anabólicos que vos mencionás, vinculados con Ahora 12 o el bono a jubilados, etcétera. Pero además, de hecho, en julio ha habido algunos indicadores positivos respecto de junio y respecto del segundo trimestre. O sea, hemos tenido un bache en el segundo trimestre. Nosotros en el GIERAL calculamos que ha habido una caída respecto del primer trimestre, desestacionalizada, del 1,5% aproximadamente. Pero en julio, que ya forma parte del tercer trimestre, hay rebote. Por ejemplo, en los bancos, el consumo a través de las tarjetas de crédito de los bancos ha mejorado en julio respecto de junio y mayo. El crédito bancario, que venía creciendo por debajo de la inflación al 1,5% mensual, en julio ha subido más del 5%. Las exportaciones a Brasil han subido más de 60% en julio respecto de julio del año pasado en este caso. O sea, hay algunos indicadores que muestran que el tercer trimestre puede ser mejor que el segundo, pero bueno, siempre manteniendo el interrogante y la incertidumbre respecto del tema del COVID, en este caso de la variante Delta, dado que lamentablemente tenemos un porcentaje todavía muy bajo de población vacunada con 2 dosis, ¿no es cierto? O sea, tenemos ahí un retraso, si uno Jorge, mira Uruguay, Chile, estamos con 3, 4 meses de retraso en la doble dosis de vacuna, y eso, si el problema de la variante Delta se hace más preocupante, más intenso, eso nos puede afectar un poco el ritmo de actividad en algún momento de los próximos meses. Jorge, bueno, aún suponiendo que eso no sucede, que la pandemia comienza a quedar atrás, esta recuperación, este repunte de la economía que podría haber en los próximos meses, ¿crees que se puede sostener en el tiempo o va a ser acotado? Bueno, no, en realidad, lamentablemente, seguimos con los ciclos de stop and go en la economía argentina. De todas maneras, había un interrogante respecto del 2022, que era un lastre para la recuperación de la economía, que era la incertidumbre respecto de lo que el gobierno iba a hacer con la cuestión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que en las últimas semanas ha habido varias señales respecto de que el gobierno reconoce que romper con el fondo tendría más costos que beneficios para la economía argentina. O también, Jorge, Por lo tanto, me parece... se conoció ¿Cómo? justo, también, Jorge, justo esta semana se confirmó, ¿no?, que llegarán los 4.300 millones por este paquete de ayuda global, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional. Así es, eso para el segundo semestre, para el caso de los vencimientos externos de la Argentina,
es un alivio muy importante, porque en realidad, si uno computa los 4.300 millones de dólares, lo que quedaría por pagar encima de esos 4.300 son unos 1.500, 1.800 millones de dólares de compromisos del gobierno, y las reservas netas están cerca de 7.000 millones, o sea, en realidad el tema de los 4.300 ayuda, pero lo más importante es que tengamos la percepción de que para 2022 el gobierno va a hacer una negociación seria con el Fondo Monetario Internacional, y eso despejar la incertidumbre sobre la cuestión de la deuda en 2022. Esas señales, obviamente una negociación con el fondo no es soplar y hacer botellas, ¿no es cierto? Es compleja, hay muchos requisitos a cumplir, etcétera, pero por lo menos ha habido una señal bastante clara de gobierno respecto de que se da cuenta que romper con el fondo tiene, repito, más costos que beneficios. Así que eso también puede ayudar a extender y distender el panorama, pero los problemas estructurales que tenemos en la economía argentina, los desequilibrios macroeconómicos, están ahí y hay que resolverlos. Una inflación del 50% promedio anual como la que tenemos, es una inflación en la cual las cosas suceden muy rápido, o sea, los deterioros se dan muy rápido. Si el gobierno mantiene congeladas las tarifas durante un año, el aumento del costo que significa en subsidios ocurre a un ritmo mucho mayor que cuando tuvimos la experiencia anterior de congelamiento de tarifas. Hoy te sumo... Con una inflación de 50%, el tiempo va más rápido y hay que actuar en consecuencia. Y te sumo, Jorge, a esa advertencia que haces, los 180.000 millones de pesos que se emitieron, ¿no?, para financiar el déficit fiscal en el mes de julio, ¿no?, como una amenaza más en el horizonte para la Argentina para resolver el problema de la inflación, ¿no? Claro, claro. Este segundo semestre en realidad es como un espejo invertido del primero. En el primero empezaron a escasear los pesos porque se retiraron muchos pesos que había en exceso por el menor déficit fiscal, por la menor emisión, y hubo un aumento importante de las reservas porque los dólares abundaron por el lado de las exportaciones, los agrodólares. En cambio, en este segundo semestre vamos a volver al revés, digamos, vamos a tener un creciente exceso de pesos y una progresiva disminución de la abundancia de dólares. Eso no va a afectar la evolución del dólar en el mercado oficial, o sea, el gobierno tiene capacidad para cumplir la tablita que anunció a principios de año, es decir, el dólar oficial a noviembre, en el momento de las elecciones, probablemente esté en 100, 102 pesos, pero sí puede afectar un poco la brecha cambiaria. La brecha cambiaria hizo un piso en marzo-abril, ahora está en torno al 75%, y si lo que vos decís de julio, de la fuerte emisión monetaria que hubo, se mantiene en los meses siguientes, es posible que eso se refleje en una ampliación de la brecha cambiaria, pero tampoco una ampliación a un nivel inusitado, una ampliación de algunos puntos, debido a que el gobierno también está interviniendo en ese mercado, en el mercado libre, a través de la venta de unos bonos, los AL30. Tenemos que cerrar, Jorge. Esa intervención en julio y agosto pinta como muy fuerte, muy agresiva. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Jorge Vasconcelos. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.